Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Julián Gallo. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí atento a responder las preguntas. Bueno, senador, ¿cuáles son sus nuevos proyectos para esta nueva legislatura 2022-2026? Bueno, nosotros como Partido Comunes vamos a presentar un paquete de 55 proyectos de ley, de actos legislativos, la mayoría de ellos relacionados con desarrollos normativos del Acuerdo de Paz, entre esos el Plan Nacional de Salud Rural, un plan nacional de vías terciarias para llevar vías a las regiones más apartadas del país, también la reforma política. Nosotros consideramos que el próximo gobierno debe apoyar ese punto tan importante del Acuerdo de Paz, que es una reforma política que termine de garantizar la ampliación y la profundización de la democracia, a ver si acabamos con los vicios de la compra de votos, del gamonalismo, la necesidad de modificar la estructura de la rama electoral. En esta reforma política proponemos, por ejemplo, crear un Tribunal Nacional Electoral para quitar la duplicidad de funciones que existe entre el Consejo Nacional Electoral y la Sala Quinta del Consejo de Estado. Creemos que el Consejo Nacional Electoral debe tener una composición no que refleje la correlación de fuerzas que hay en el Congreso como es hoy en día, porque eso es una anomalía. Las mayorías terminan regulando la participación política de las minorías y eso es antidemocrático. Por eso consideramos que el Consejo Nacional Electoral debe cumplir específicamente una función administrativa y de organización de las elecciones, quitarle a la registraduría la posibilidad de organización de las elecciones, y eso garantizaría, digamos, una mayor posibilidad de que los grupos minoritarios y los nuevos partidos puedan acceder también al escenario político, en la medida en que proponemos también que haya un proceso de adquisición progresiva de derechos, tanto de los movimientos ciudadanos como de los nuevos partidos, la financiación estatal de la reforma de las campañas políticas. Nosotros creemos que para poder romperle el espinazo a la corrupción hay que acabar el círculo vicioso entre los negocios y la política. Y eso se hace si se garantiza que el Estado financie completamente las campañas y no que, como lo estamos viendo en la actual campaña, que se mueven miles de millones de pesos y no existe posibilidad de controlar ese gasto. De manera que ahí vamos a concentrar el esfuerzo, pero también consideramos que es necesario modificar. En el caso de la participación mía en la Comisión Primera, vamos a tratar de modificar a través de un proyecto de ley la política penal y penitenciaria del Estado colombiano. Nosotros consideramos que se ha venido legislando en el aumento de penas en detrimento de que el Estado haga el esfuerzo realmente por lograr la resocialización de los prisioneros. No se soluciona eso aumentando las penas, sino garantizando que efectivamente quien llegue a la cárcel porque cometió un delito, la sociedad le ofrezca la posibilidad de mejorar su conducta y su comportamiento y darle también obviamente posibilidad de resocialización mediante el trabajo, y no que las cárceles sigan siendo prácticamente una universidad del delito, que es lo que sucede hoy en día. Consideramos que las penas en Colombia no deberían ir más allá de los 20 años, pero eso implicaría también modificar el Código Penal para sacar una serie de conductas que hoy en día congestionan el trabajo de los jueces y en cambio sí meter otro tipo de conductas que tienen que ver sobre todo con delitos de los denominados cuellos blancos, es decir, la corrupción, porque hoy en día el 99% de los prisioneros son de los estratos 1, 2 y 3, mientras que los grandes delitos que se cometen contra el erario público quedan en la impunidad. Entonces nos parece que es necesario modificar esa política penal y penitenciaria del Estado. Incluso en Noruega existe una isla de resocialización. Los presos que ya se han portado mejor y que eventualmente se siente que sí están cumpliendo con sus funciones de resocialización, van a esta isla donde se integran,
viven como ciudadanos y luego ya deciden si los liberan o no, si realmente se socializaron y pueden volver a la sociedad. Muy interesante ese proyecto. Senador, ahorita usted hablaba de una reforma política y esta reforma, me pregunto yo, ¿es necesario el voto obligatorio en Colombia? Nosotros en ese proyecto tenemos el voto obligatorio. Consideramos que eso, entre otras cosas, ayudaría porque acabaría con la compra de votos. No van a tener esas clientelas políticas que se dedican a la compra de votos los recursos necesarios para comprarle el voto a los millones de colombianos que estarían movilizados en las urnas a través del voto obligatorio, pero además eso de alguna manera lleva a que la gente tenga que adquirir cultura política. Hoy en día el debate electoral en Colombia, entre otras cosas, carece de muchas ideas porque la gente se mueve sobre todo a partir de matrices que se generan y rumores. Nos parece que eso tiene que ver con la cultura política y el voto obligatorio de una u otra manera obliga a la gente a pensar más su voto cuando se ve obligado a tener que participar activamente. Bueno, senador, y ¿usted considera que dentro de este periodo legislativo y para el próximo que viene se pueden cumplir a cabalidad los acuerdos de paz? Bueno, el resultado electoral del 13 de marzo modificó en buena medida la composición del Congreso. Si esto se viera complementado con un gobierno amigo de la paz, como es la propuesta de Gustavo Petro, seguramente que estaríamos en las mejores condiciones de poder avanzar en la reforma rural integral, por ejemplo. En el acuerdo se habla de 10 millones de hectáreas que serían entregadas a los campesinos. 3 de esas que han sido 3 millones de hectáreas que le han recuperado, digamos, a la mafia y a quienes se han hecho de manera ilícita a esos terrenos, y otros 7 millones que están en manos de campesinos que tienen la tierra, pero que no tienen títulos. Y al no tener títulos, pues no pueden acceder a créditos, a subsidios, de manera que estaríamos incorporando 10 millones de hectáreas a la producción agropecuaria. Colombia tiene las posibilidades de ser autosuficiente a nivel de comida, tener una soberanía alimentaria. Pensamos también que obviamente se avanzaría en términos de la reforma política, una nueva política de drogas que está contenida también en el acuerdo. Nosotros creemos que no se puede seguir en esa guerra inútil contra las drogas. Llevamos 40 años en eso sin avanzar realmente, sin tener resultados óptimos, y a través de la sustitución voluntaria creemos y de la regulación del consumo de algunas de esas sustancias estaríamos acabando prácticamente con esas mafias del narcotráfico que tanto daño le han hecho a Colombia. Bueno, senador, por último, viendo los resultados electorales del pasado 13 de marzo, ¿usted qué futuro ve para el Partido Comunes teniendo en cuenta la votación? ¿Usted considera que para el 2026 el partido alcanzará las curules? Bueno, ese es un tema que necesariamente hay que discutirlo también con la reforma política. En el acuerdo de paz y en las recomendaciones que elaboró la misión electoral especial sobre la reforma política recomienda separar la personería jurídica de los partidos del umbral electoral. Lo hace también la Corte Constitucional en la sentencia donde le devuelve la personería jurídica al nuevo liberalismo. En esa sentencia también la Corte Constitucional está conminando al Congreso a que legisle en ese sentido, de manera que nosotros sí aspiramos a que en estos 4 años se separe la personería jurídica de los partidos del umbral. Pero aún así nosotros obviamente estamos trabajando y vamos a trabajar muy duro en función de abrirnos un espacio en la política de este país, porque esa es la esencia del acuerdo de paz. Llevamos 4 años sufriendo una estigmatización y un señalamiento muy duro por parte del propio partido de gobierno, incluso del presidente Iván Duque, que incumpliendo los acuerdos se dedicó a estigmatizar al partido, a los dirigentes, a los parlamentarios que ocupamos las curules de paz, de manera que si se genera un nuevo ambiente político en el país, estamos seguros que vamos a abrirnos ese espacio y vamos a poder disputar en igualdad de condiciones el favor de las mayorías de este país. Bueno, senador, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguirlo la gente? J. Gallo Comunes, ese es las redes sociales, y les agradezco a ustedes mucho la invitación. Ese es el nick de todas las redes sociales. J. Gallo Comunes, correcto.
expectativas de nosotros estar aquí hoy es conocer un poco más sobre la política de nuestro país, cómo se rige realmente la administración de nuestro país y la experiencia que es enriquecedora para nosotros estudiantes de Derecho, comprender este tipo de escenarios y creo que propende a un espacio de disertación de nosotros los estudiantes de Derecho que por lo general es lo que hacemos diario a diario. Nosotros estamos en una misión académica, no solamente estamos viniendo al Congreso, pero sí empezamos por el Congreso, para traer a los estudiantes a una experiencia de aprendizaje significativo que va enlazado con nuestro proyecto educativo, de que los estudiantes tengan ellos mismos, autoestructuren su conocimiento. Y pues qué más mejor experiencia que hacer el ejercicio directamente desde el Congreso de ser legislador por un día. Senador, ¿qué expectativas tiene usted para este nuevo Congreso de la República que arranca a sesionar en el 2022 hasta el 2026? Bueno, este Congreso tiene grandes retos, no solamente míos, porque se tendrán iniciativas que no solamente sean parlamentarias, sino del Ejecutivo, como por ejemplo, ¿quién desconoce que hoy la justicia está en serios problemas y grandes dificultades? Luego, creo que el Congreso para el 2022, en este cuatrienio, se tiene que enfrentar a una reforma a la justicia, una justicia que sea más ágil, una justicia que sea más pronta, una justicia que tenga descongestión, una justicia que pueda tener mayor atención, mayor cobertura. Y por supuesto, para lograr todo lo anterior hay que trabajar una reforma a la justicia. ¿Por qué no han prosperado las anteriores reformas a la justicia que se han planteado? Porque se han tocado solamente aspectos particulares, ciertas dificultades. Pero una reforma estructural a la justicia, por supuesto, es necesaria. Hay quienes piensan, por ejemplo, que hay que volver a una sola corte. Ese es un tema muy interesante de debate en el Congreso de la República. Recuerde que aquí existió una sola corte, una Corte Suprema de Justicia, eso es un tema muy polémico, y tenía una sala constitucional, una sala penal, una sala laboral. Ahora, precisamente para robustecer la posibilidad de una justicia más adecuada, con un cierre de orden constitucional, pues yo considero que es necesario fortalecerla en una verdadera reforma. Fíjense cómo, por ejemplo, la Corte Constitucional se ha ocupado a través de providencias casi que de legislar en materia del aborto, cuando eso es un tema que tiene que ocupar al Congreso de la República. Es el Congreso el que tiene que ocuparse del tema del aborto en Colombia. Y también, seguramente, ya se han sentado algunas providencias en materia de la eutanasia, y lo ha hecho la Corte Constitucional. Uno de los retos importantes del Congreso hacia el cuatrenio del 2022 es una verdadera reforma a la justicia, es tratar el tema del aborto, tratar el tema de la eutanasia, revisar qué va a pasar con el sistema pensional en Colombia. ¿Será que vamos a colapsar? ¿Será que no va a haber un momento cómo alimentar esos fondos de pensión? ¿Será que va a ser necesario acabar con los fondos de pensiones privadas? ¿Eso será una buena decisión o será una mala decisión? ¿Será importante fortalecer nuestro fondo público de pensiones como Colpensiones? ¿Será que lo único que hay que hacer es generarle empleo formal a los jóvenes para nutrir ese fondo pensional? ¿Será que hay que respetar lo ya adquirido por personas que han trabajado toda la vida y hoy tienen su pensión y se les va a cambiar las reglas del juego? Ese es un tema que también va a ocupar al Congreso de la República, una reforma pensional. Lo mismo una reforma a la salud. La reforma a la salud la hicieron hace 18 años y el país hoy es otro. Es otro. La gente se queja de las empresas prestadoras de salud, de las citas no oportunas, de la no prontitud en la atención de los exámenes especializados, en la no cobertura total de enfermedades de alto costo. Y todo eso debe atenderse a través de una reforma a la salud en el Congreso. Entonces, yo considero que también debemos revisar nuestra política internacional. Eso es un reto para el nuevo Congreso en Colombia. Yo nunca he podido ver que la Cancillería de la República trabaje de la mano con el Ministerio de Defensa. Están dispersos cuando son temas que deben estar unidos. Las fronteras,
nuestra defensa territorial, la defensa del interés nacional. El interés nacional, Sebastián, es la defensa de nuestro territorio, un territorio llamado Colombia, la defensa de sus fronteras, la defensa de lo que produce ese territorio, la defensa de quienes producen en ese territorio. Es defender también la vida, honra y bienes de quienes habitamos en este territorio. Y por supuesto el interés nacional es la defensa de nuestra democracia. Y todo eso debe ser tratado en el Congreso para fortalecer y que no tengamos un Estado disperso. Eso es uno de los grandes males que también tenemos, que claro, que la corrupción, que la falta de compromiso de lo público, pero es que la dispersión del Estado, nosotros no podemos hablar de una seguridad nacional si no hay una seguridad multidimensional. Si llega la policía, si llega la naval, si llega el ejército, inclusive la Fuerza Aérea, también debe llegar la educación, debe llegar la salud, debe llegar el deporte, debe llegar la cultura, el arte. Entonces, ahora el Congreso a partir del 2022 tendrá que hablar de seguridad ciudadana y defensa nacional, pero en un orden multidimensional y no solamente confrontacional. Senador, usted también hace propuestas en torno al hacer una reforma laboral. Una de ellas es, por ejemplo, acabar con los contratos de prestación de servicios para el sector público. ¿Por qué? Hay varias cosas que mortifican, Sebastián. Yo creo que cuando en Colombia se sigue hablando históricamente de un salario mínimo, usted maltrata a la persona laboralmente. Es que usted se va a ganar el mínimo, es decir, usted no podrá ganarse más, y eso es lo que aquí le voy a pagar. Pero si es una empresa que exporta a 29 países, es una empresa que salió del municipio y exporta a otros departamentos, es una empresa que va creciendo en capital, y usted está empleado ahí ganándose un salario, pues que lo participen también de las gananciales, cuando la empresa va creciendo. Entonces yo siempre he considerado que en Colombia debe eliminarse en una reforma laboral el salario mínimo y debemos ir a un salario básico, una base de salario, y si concertar con la empresa privada y con lo público. La empresa privada, los ingresos son por producción, por generación, por comercialización, ¿verdad? Y si a eso le da unos buenos dividendos a una empresa, pues por supuesto que le haga partícipe a sus trabajadores a partir de un porcentaje de ingresos, del 18%, del 20%, si quiere, del 22%, pero a partir de un porcentaje tendrá que participar con sus trabajadores, luego ese salario básico va a crecer en la posibilidad de que la empresa crezca y sus ingresos crezcan. Y lo mismo en lo público, yo puedo tener un salario básico en la ciudad o en el municipio, pero si los ingresos crecen y el municipio se trata bien, se le cuidan sus ingresos y tiene buenos ingresos, pues que también un porcentaje le permita pagarle mejor al funcionario público. Imagínense un municipio de esta categoría, ¿qué director de planeación va a tener y qué proyectos va a hacer si no tienen cómo pagarle a un buen ingeniero o a un equipo de ingenieros o de arquitectos, y tampoco tienen un presupuesto como para hacer proyectos? Luego están confinados a la pobreza por pagar un salario de miseria, un salario mínimo. Entonces aquí se le va a pagar un salario mínimo y medio. Y con relación a la prestación de servicio, yo creo que Colombia tiene que dar el paso y acabar con esas prestaciones de servicio. Me parece que con eso se maltrata al ciudadano, a los hombres y mujeres que trabajan en lo público. Llevan 18, 15, 17, hasta 20 años por prestación de servicio, sin posibilidades de unos derechos pensionales, unos derechos laborales, expuestos en sus riesgos laborales, y toda la vida están trabajando de prestación de servicio. Yo creo que hay que invitar a disminuir esas prestaciones de servicio, escoger a los mejores, a los más comprometidos y dejarlos en propiedad, en lo público, acabar con esas prestaciones de servicio. Hay hospitales y centros asistenciales que tienen 200 empleados cuando eso puede funcionar con 80. Y tienen 120 porque pues eso le favorece al jefe político del que maneja el hospital en la perspectiva política. Hombre, si está prestando unos servicios, unos exámenes médicos especializados y el ingreso no le da para tener más de 80 o 100, ¿para qué tiene 200? Pues va a fracasar, va a quebrar ese centro asistencial en lo público. Yo prefiero, en vez de tener 200 por prestación, tener los 100 pero en propiedad, y que la prestación sea buena, sea oportuna y se sostenga el hospital y no
esté quebrado cada 5 años y otra vez volviéndole a insertar plata de lo público y sosteniendo una burocracia que ya no resiste sostenerla más. Darle su lugar a la meritocracia y que las personas de verdad merezcan. Apliquen los mejores, por eso dije los mejores, apliquen los que de verdad quieran trabajar y sean los mejores, pero hay personas sentadas sin hacer nada y quieren ganar bien. ¿Por qué? No, porque soy amigo del alcalde. ¿Por qué no? Porque soy amigo del concejal. ¿Y pero por qué no? Soy amigo del senador o del representante. Entonces yo creo que llegó el momento de acabar con eso y revisarlo desde el Congreso, generar unas posibilidades serias laborales y no maltratar a las personas por prestación de servicio. ¿Cuántos empleados hay en el Congreso por prestación de servicios? Y son muy buenos. ¿Cuántos hombres y mujeres están en el Congreso provisionalmente y después de 10 años le dicen se le acabó su provisionalidad, váyase para su casa sin ningún tipo de reparo? Entonces yo creo que llegó el momento de revisar eso. Bueno, senador, muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Pues Sebastián, le agradezco mucho la invitación. Bueno, y a ustedes, amables televidentes. Diego, bienvenido a tu programa. Sebastián, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá contigo. Bueno, Diego, se levantaron las restricciones, ya se ve como un norte post pandemia. ¿Qué lecciones le dejó la pandemia al sector musical en Colombia? Bueno, yo creo que es importante entender la perspectiva de la pandemia en cuanto a las enseñanzas que deja para el sector frente a la crisis, frente a estar preparados para las cancelaciones, frente a toda la resiliencia no solo del sector musical, sino también de todo lo que deriva estos sectores frente a los eventos, frente a las expresiones públicas como conciertos y demás. Sin embargo, también permitió que los artistas empezaran a crear cada vez más, ¿no? La creación de contenido se volvió una tendencia, empezaron a aprovechar toda esta tecnología para grabar discos a distancia y se puede ver hoy en plena reactivación cuando ya estamos con la lección aprendida, se podría decir un poco, también el producto de toda esa música que se grabó en pandemia. Entonces sí, por un lado, realmente la crisis frente a toda la estructura en vivo que vivió los eventos de una manera muy fuerte, ¿no? Una crisis que fueron los primeros que se afectaron y los últimos en retornar. Entonces realmente fue catastrófico para las empresas, pero se rescata en la industria musical toda la creación de contenido y toda la reactivación instantánea que también se empezó a generar con conciertos por internet, con un montón de cosas, y yo creo que ya hoy lo que queda es seguir adelante con todo lo que se aprendió como buenas prácticas y formas de resignificar el arte. Volvieron los autocinemas y demás, pero creo que ya es lección aprendida, ¿no? Todo lo que sucedió ahí. Y se construye mucho hacia el futuro. Claro, sí. Diego, ¿qué hace que nuestros artistas seduzcan a nivel internacional? Vemos casos de, por ejemplo, tenemos una canción que estuvo más o menos 18 semanas en el top 1 del Hot 100 de Billboard, que fue la de No se habla de Bruno, de Encanto, cantada por Carolina Gaitán y por Mauro Castillo. Sí. ¿Qué hace que estos artistas impacten tanto, que impacten Karol G, que impacte Maluma, J Balvin, etcétera? Claro, ¿Qué seduce realmente, tanto? Frente a lo que me dices de Encanto particularmente y el boom que está teniendo Latinoamérica y precisamente Colombia ante el mundo, es que se aprovechó la oportunidad, en mi perspectiva, de mostrar todo lo que hay en Colombia, todo el talento que hay. Entonces me parece que desde un momento para acá, desde unos años para acá, se han fijado mucho en Latinoamérica, se han fijado mucho en Colombia y hemos sabido aprovechar la oportunidad. Hemos sabido mostrar todo el talento que hay, como lo que pasó con Encanto, que fue un éxito internacional, realmente el arte que ya está ahí, Mauro Castillo, con Gaitán, años haciendo sus cosas, pero coinciden en proyectos que tienen realmente una difusión global. Entonces ya no lo ve el país, sino que lo ve el mundo y es igual de reconocido como siempre. Es decir, el talento de ellos siempre se ha reconocido, pero lo que pasa para mí es la mezcla de la oportunidad con la preparación.
Y eso es lo que ha pasado. Entonces me parece que es importante lo que está pasando y que realmente es un abrebocas de todo lo que va a pasar frente a la industria. Colombia está fuerte en el mercado internacional y en el nacional también. Es por eso que hay que construir desde acá, porque finalmente lo que se proyecta cuando se lo permiten es sin fronteras, ¿no? Es fascinante como lo que estamos viendo con los ejemplos que das, digamos. Entonces, a propósito de esa construcción de mercado hacia futuro, ¿qué sonidos ves que se van a imponer en un futuro inmediato? En este momento vemos como el género urbano, un poco la fusión, como lo que más seduce hacia afuera, el reggaetón. Hacia futuro, ¿qué sonidos emergentes ves que puede proyectarse y seguir seduciendo? Yo pienso que eso es lo bello de la música, eso es lo lindo de la evolución musical, porque nos permite unir perspectivas personales y llevarlas a un punto de convertirlas en tendencia. Y eso lo vemos, se ha podido clasificar a lo largo de la historia por décadas. Entonces, a ti los 70s te suena una cosa, los 80s a otra, los 2000 a otra, y ahorita en 2020, digamos que es el boom de reggaetón a nivel internacional. Nosotros, al ser países caribeños, pues siempre lo hemos tenido arraigado en ritmos completamente raizales, en el soca, en el reggae, en el calipso, y poder entender que esos ritmos nativos milenarios, incluso, que han ido creándose a lo largo del tiempo, hoy seduzcan de manera internacional, pues no es raro, porque claro, tienen letras, hay algunos artistas que los llevan y que son exponentes y que son seguramente virales o mediáticos, pero lo que hay en el trasfondo es Latinoamérica y eso es innegable, por eso gusta tanto. Entonces yo pienso que ¿qué viene frente a los sonidos? Viene una evolución de eso, la cumbia, el electrocumbé, por ejemplo, el rap, el hip hop, hay mucha gente haciendo texturas electrónicas, pero con sonidos del Caribe. Es la naturalización del sonido, es decir, es la estructura de ir a buscar sonidos para generar una experiencia particular. Entonces lo que viene realmente es infinito. Hoy es importante abrir el menú musical, hay gente que solo escucha un género, y es importante estar abiertos a escuchar un montón de géneros. Si escuchas reggaetón, también puedes escuchar electrocumbé, puedes escuchar otros ritmos, cumbias, que están llenas de sabor y que seguramente al abrir el menú musical ya tenemos más opciones y eso es buenísimo, eso es buenísimo. Y a propósito de este sello del cual eres creador, ¿qué están buscando? ¿Qué tipo de sonidos quieren proyectar? ¿Cuál es esa propuesta para potenciar los sonidos colombianos de Elmar Records? Básicamente es abrir el menú musical y las opciones musicales de los colombianos y de la gente, pero principalmente de la gente en Colombia porque es donde nos encontramos. Entonces tenemos propuestas de rap femenino muy poderoso, tenemos rap en todos los digamos, elementos, desde la mezcla, el DJing, el MC, pero también manejamos proyectos de salsa, hemos grabado cosas de folclore, de músicas populares, de todas las, incluso hemos hecho reggaetones. ¿Por qué? Porque consideramos que lo que es importante es la calidad, es el mensaje, es lo que logras mostrar y llegar a todo el territorio nacional con hip hop, con disco, con dance, con salsa. Esa es la idea, que la gente que solo tiene una opción vea la infinidad que hay en Colombia. Muchas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son las redes sociales de Elmar Records? Gracias, Sebastián. Nos pueden seguir en Elmar Records en Instagram, con raya al piso, raya al piso Mar, raya al piso Records, en Facebook igual, en Twitter. Allá estaremos, por supuesto.